Hola, Gra, buenas tardes. Hola Debbie, ¿cómo están? Bien, muy bien. Como se puede en esta cuarentena, en realidad. Sí, remándola. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, aquí estoy, trabajando, que es la mejor manera de pasarla. Ujú. Sí, sí, muy bien. Bueno, ahí vamos a esperar un ratitito más a que se Te sigan escucho sumando. bajo, A ver, ¿ahora me escuchás mejor? más o menos, A ver, voy a tratar de porque si acercarme no un tiene poquito. imagen y encima tiene mal sonido, estamos muertas. Estamos muertas, sí, sí. ¿Ahora me escuchás mejor? Un poquito. Bueno, voy a tratar de hablar lo más fuerte posible para que vos me puedas escuchar, Gra, y le cuento a las chicas Dale. de paso que, bueno, por cuestiones por cuestiones tecnológicas no vamos a poder verte, pero sí vamos a poder escucharte, que es lo más importante, porque se están sumando un montón de mujeres, así que la verdad que creo que todas estábamos ansiosas e interesadas por escucharte. Bueno, de lo malo lo bueno, no me saqué las pantuflas. Claro, es cierto. Bueno, les vamos contando a todas las chicas que esta es una charla más del ciclo de formación que organizamos del grupo de voluntarias de la campaña por la emergencia nacional en violencia contra las mujeres en el marco de esta pandemia, en donde somos las mujeres las que estamos pasando situaciones de muy severas y de aumento de la violencia en todos los rincones del país, y por eso armamos este voluntariado que tiene un ciclo de charlas y que está, bueno, ya perdí la cuenta, pero vamos haciendo un montón de charlas. En esta oportunidad, Graciela, te invitamos a que participes con nosotras a la charla que titulamos El origen del patriarcado, historizando la opresión de género. Y les voy contando a las chicas que se van sumando que tenemos el gusto de compartir esta charla con vos, este diálogo con vos. El nombre de nuestra disertante es Graciela Tejero Coni. Si tendría que contar todas las cosas que esta mujer ha hecho por el feminismo, no, se pasaría la hora del Instagram, pero brevemente les quiero No contar que porque es una... delata la edad. Claro, no, eso no lo vamos a decir. Pero es una Perfecto. historiadora feminista, es directora hace ya más de 10 años del Museo de la Mujer de Buenos Aires, es una de las creadoras y directoras del postítulo de Educación Sexual Integral en el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín B. González, fue parte de la comisión organizadora del primer Encuentro Nacional de Mujeres y participante de los siguientes. Estuvo con nosotras el año pasado en el primer Congreso de Educación Sexual Integral que organizamos desde la campaña por la emergencia acá en Rosario, en la Facultad de Ciencias Médicas, y muchas cosas más. Así que gracias, Gra, por compartir esta charla con nosotras. No, a ustedes por invitarme. En estos momentos todo lo que se puede hacer es poco. Sí, estamos en un momento, viste, de que pareciera que cuesta mucho más relacionarse, y también que nos pasa a las mujeres, ¿no? Que siempre nos ha servido mucho estar unidas, juntas en la calle. Bueno, en este momento nos encontramos aisladas, pero organizadas, eso siempre. Seguro. Sí, y aparte el concepto de aislamiento es uno de los que vamos a poder conversar en esta hora, me parece, Ujú. porque es Bien, muy representativo de lo que ha sido la vida y la historia de las mujeres. ujú. Perfecto. Bueno, ahora, si te parece, arrancamos, porque viste que el video de Instagram es de 1 hora, así podemos aprovechar el tiempo. Bueno, perfecto. Entonces, me parece que lo principal es poner en contexto esta charla de hoy que me han pedido, porque la pandemia muestra a las claras las crisis que la Argentina está sufriendo, no solo sanitaria, sino fundamentalmente económica, social y que va a tener sus coletazos, imagino yo, también en política, Ujú. porque el Estado estructural económico que genera desigualdad y hambre es parte de este contexto, junto con el estado crítico del sistema de salud, ¿no? Que
desde las privatizaciones no éramos conscientes totalmente de la gravedad y de la profundidad que tenía de falencia este sistema. Y por otro lado, pensando en la crisis sanitaria, uno tiene conciencia de que la humanidad cuenta con ciencia y tecnología, ¿no? Para poder vencer al virus. Pero esta pandemia pone en descubierto todas las desigualdades y entonces uno se pregunta quién tiene el poder sobre esa ciencia y esa tecnología que nos saque de esta situación. Sobre todo porque en estos días estamos viendo situaciones de muchas irregularidades en relación a los decretos presidenciales, ¿no? Yo escuchaba hoy lo de la avenida por Aerolíneas Argentinas Ezeiza de un cadáver de un fulano muy rico, embalsamado, que cuando tenemos todavía argentinos sin repatriar. Y entonces uno piensa en la corrupción, ¿no? En la corrupción de las compras en desarrollo social, en la corrupción de la compra de los barbijos por Rodríguez Larreta. Se preocupa en realidad por un contexto, por eso te decía, de grandes crisis, ¿no? Que estamos ahora desempolvando y viéndolas con absoluta crudeza. Y en el marco de esa está la estructura patriarcal, ¿no? Y la crisis de masculinidad que ya veníamos viviendo, que se expresa y genera las violencias y particularmente los femicidios. Por lo tanto, si hablamos de pandemia, yo diría que tenemos por un lado la pandemia del coronavirus y por otro lado esta pandemia machista patriarcal con muertes que ya dejamos hasta de pensar en términos de días y de horas, porque la estadística está dando que todos los delitos, como comentaban el otro día en la charla con Mariana, los delitos han bajado en esta cuarentena, menos los crímenes contra las mujeres. Exacto. Lo que demostraría en todo caso que esa situación se ha agravado, ¿no? O sea, violencias psicológicas, sexuales, físicas, digamos, la pandemia de la violencia que veníamos denunciando, el movimiento de mujeres y en particular la campaña por la emergencia, quedó ahora al desnudo, porque ni la cuarentena, que para algunos casos puede ser útil, en el caso de las mujeres, el encierro y el aislamiento las pone en mucho más riesgo a aquellas que sufren situaciones de opresión extrema, ¿no? Así que bueno, entiendo yo que los recursos que está sumando el Estado y algunas iniciativas de la sociedad civil, como puede ser incluso la propia campaña o los acuerdos que se han hecho por el barbijo rojo, no son suficientes. Se decía el otro día, no alcanzan las iniciativas que se suman y son siempre escasas, ¿no? Me adhiero al proyecto de Verónica Caliba, ¿no? Que planteaba el subsidio económico y las plazas de hotel. Aquí en Buenos Aires se planteó el tema de las plazas de hotel, se conversó explícitamente cuando se empezaron a hacer los recaudos de qué hoteles se iban a tomar para el coronavirus, y se planteó cuántos de esos iban a ser para las mujeres, sin que eso entre en contradicción desde ya con la exclusión y la rápida acción judicial, que en realidad es lo que estamos planteando. Pero mientras tanto, las mujeres tienen que correr del peligro. Y eso implica presupuestos, y entonces aparece el tema de la crisis económica. Siempre los derechos de las mujeres son el último ítem que se toma en cuenta a la hora de destinar presupuesto estatal. Y frente a esta situación general, yendo al tema que ustedes me pidieron, cabría la pregunta de por qué, ¿no? ¿Por qué no sucede a las mujeres esta situación de tal dramatismo? Junto con la expectativa que genera el infectarse o no.
Y entonces la pregunta es ¿por qué los varones maltratan y matan mujeres? ¿O por qué las mujeres nos cuesta tanto salir de ese círculo violento? Y plantear la historia de la violencia hacia las mujeres es escribir la historia de nuestra opresión como fenómeno universal. Y entonces, bueno, allí aparece esta figura, este dispositivo de dominio que es el patriarcado. Uno se plantea que los gestos, las actitudes, los comportamientos individuales son experiencias sociales, ¿no? Son el fruto de aprendizajes que parecen naturales, es porque forman parte de la sociedad y la cultura en la que uno está inmerso y que en un proceso de muchos años han hecho que esas actitudes y esos comportamientos se, entre comillas, naturalicen. Y entonces es eso sobre lo que tendríamos que poder reflexionar por esto de que las medidas no alcanzan y tienen que ir acompañadas de este ejercicio de ese enmascaramiento de cuál es su origen y dónde está el fondo del problema de la opresión de las mujeres. Es de allí muy importante entender cómo han sido esos orígenes de las relaciones de opresión, porque la única forma de conocimiento posible que nos dé las herramientas para suponer qué caminos tomar para desentrañar y liberarnos finalmente de estas ataduras entre las personas, ¿no? Entre los seres humanos, que es lo que somos, varones y mujeres, a lo largo de tantos años sujetos unos a otros. En este largo proceso del que yo hablaba, se ha naturalizado porque llevamos 2 millones de años en un proceso de hominización hasta que los seres humanos nos hemos constituido como tales y tenemos en nuestra genética la naturaleza de ser creativos, y no siempre a lo largo de la historia hemos medido las consecuencias de nuestros actos de producción. Y en este caso está allí la semilla de lo que va a ser una consecuencia negativa del control y el sojuzgamiento de mujeres. La antropología y la historia han sido herramientas fundamentales desde fines del siglo XIX como recurso para estos estudios, pero recién en un momento determinado del proceso de desarrollo material, productivo, fue posible que las mujeres tomáramos en nuestras manos esos conocimientos, esos desarrollos y lo transformáramos en teoría de proyecto político de cambio. Y estamos hablando concretamente del feminismo. Si pensamos en la opresión desde sus orígenes histórico-antropológicos, el mayor aporte de análisis científico lo han hecho estas dos ciencias y lo han hecho de la mano del materialismo histórico, ¿no? O sea, desde el marxismo. Si bien hay múltiples corrientes que están en permanente confrontación, decía yo, desde el siglo XIX, particularmente más encarnizada desde la segunda mitad del siglo XX, esa sigue siendo la mejor respuesta, a mi juicio, para poder entender la dialéctica entre las relaciones de producción y reproducción que fueron moldeando nuestros comportamientos y nuestras maneras del ser y hacer en la actualidad. Y este método
llamémoslo así, del marxismo, me parece que es el principal aporte con el que contamos el movimiento de mujeres para poder entender cómo es esa relación del desarrollo productivo y las transformaciones vinculares que a lo largo de la historia ha habido entre los sexos. La forma de vida, yo decía, 2 millones de años, es mucho tiempo, pero está en nuestra marca genética hasta el Homo sapiens sapiens y la posibilidad que fue 10.000 años atrás en el proceso productivo, la revolución neolítica, como hito histórico, o sea, la posibilidad de la acumulación de granos y poder manipular la gestación animal que nos sacara del periodo cazador-recolector y empezáramos a organizarnos de manera social en una distribución sistemática y confiable de los alimentos. Este momento que pareciera tan lejano es el que va dejando nuestras marcas como humanidad para nuestros comportamientos futuros, ¿no? La vida social va complejizándose y la posibilidad de acumular esas riquezas va siendo una relación bastante desigual, en primer lugar entre varones y mujeres, porque en estas relaciones de producción y reproducción, las mujeres ponemos el cuerpo de una manera distinta a la que lo ponen los varones. Y entonces el control de nuestros cuerpos tuvo en la historia una importancia en el orden de la acumulación de bienes que no lo había tenido anteriormente. Entonces, el controlar nuestra capacidad reproductiva y productiva y irnos confinando a lo largo de los siglos a una actividad reducida, alejada de la producción, domesticada, aislada, yendo a este concepto que te decía antes, que me parece que es para reflexionar en estos momentos de, entre comillas, aislamiento, en el que las mujeres fuimos puestas como sector social en un lugar alejado de lo que va a ser el desarrollo de la civilización en términos públicos, ¿no? En términos de decisión, de política, de poder, y ahí tenemos que hurgar nuestros orígenes de opresión. Es una pregunta sí, te escucho. digo que es una pregunta que siempre nos queremos responder, ¿no? Las mujeres. Bueno, ¿desde cuándo existe esta situación? ¿Por qué? Podríamos decir entonces, según lo que nos traías recién, que tuvo que ver la posibilidad de maternar que tenemos las mujeres, digamos, ¿fue importante eso para definir el control de nuestros cuerpos? Sí, no necesariamente nuestra condición de maternal es la que nos da el destino de oprimidas. En realidad es esa razón en el marco de una acumulación de riqueza. O sea, la responsabilidad es la división sexual del trabajo que a partir de 10.000 años atrás empieza a configurarse como valor para unos y desvalor para otros. La idea esta de cómo analizamos la relación entre naturaleza y cultura, entre reproducción y producción, está en la clave del método para el análisis de estos orígenes. La característica propia de lo humano es precisamente el ser social, por lo tanto no es que el hecho reproductivo es un hecho de exclusiva naturaleza pensada desde un concepto de naturaleza estática, inamovible, no dialéctica, sino todo lo contrario. O sea, lo social es nuestra naturaleza, por lo tanto no hay una división entre cultura y biología. Bueno,
insisto, son debates de mucha actualidad que habría que poner en contexto. No sé si la hora que tenemos en Instagram nos da, pero Me va a hay alcanzar. algunos núcleos conceptuales para poder entender nuestra situación de opresión que es muy importante que nos lo clarifiquemos. En esto de ponerle fecha, me parece que el punto al cual la antropología sin duda ha llegado a partir del análisis de lo que se llaman los fósiles sociales, o sea, las culturas que, o los grupos humanos que aún contemporáneas a nosotras, siguen en estadios de desarrollo anteriores, nos permiten estudiar cómo ha sido ese proceso de revolución neolítica y cómo ha sido el proceso de acumulación desigual. Primero, entre varones y mujeres, y en segundo lugar, también entre los propios varones, haciendo surgir Claro. lo que es conocido como nosotras para la lucha de clases. Este análisis el marxismo ya lo tiene conceptualizado desde mediados del siglo XIX. Y es interesante, hay una cita de texto de Federico Engels, del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que ha sido muy controversial, no solo para los marxistas, sino para el propio movimiento de mujeres y el feminismo, que plantea que en la historia, y la voy a citar textual, dice: la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la monogamia, el antagonismo de clase, y la primera opresión de clase es la del sexo femenino por el masculino. Por lo tanto, esta idea de coincidencia hace a la funcionalidad que hoy podemos estudiar, que existe entre el Estado y el patriarcado. O sea, absolutamente funcional la opresión que las mujeres sufrimos con las formaciones económico-sociales de explotación que sufre el conjunto de la humanidad. Este me parece que es un punto me parece importante para poder entender que no es un destino que las mujeres tenemos por nuestra propia naturaleza. La reproducción en sí misma y la naturaleza de las mujeres no es, digamos, es la condición, pero no es la causa de nuestra opresión. No necesariamente anterior a esta acumulación, el hecho reproductivo de las mujeres las ponía en desventaja. En desventaja se pusieron a partir de que esa acumulación, esas consecuencias sociales de la distribución desigual de la riqueza en la cual la humanidad iba construyendo su desarrollo productivo y cultural, nos dejó en ese lugar del que, digamos, venimos batallando en esto que ustedes me planteaban, que es desde cuándo las mujeres nos organizamos para luchar contra el patriarcado. Bueno, en la medida que nos sentimos sojuzgadas, las mujeres siempre, igual que cualquier sector social, resiste de maneras diferentes. Pero hay un salto de conciencia muy importante en determinado momento histórico que hace que si descubrimos estos mecanismos de origen, podemos organizarnos para denunciarlos y transformarlos. Y ese sería el punto principal para tener en cuenta. Y eso fundamentalmente sucede a partir del siglo XVIII. Si bien hay antecedentes previos desde el XIV, mujeres que excepcionalmente las podemos encontrar en la historia levantando la voz, pero como movimiento, como acciones colectivas, surgen fines del siglo XVII en Inglaterra, XVIII, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial. Las mujeres empiezan a tomar conciencia para sí y generan un proyecto político de liberación, pero a partir de poder entender que no era natural lo que les estaba sucediendo, era en el orden de lo social y está en permanente transformación. No sé si queda clara la pregunta.
Sí, 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 creo que eso es lo más importante, ¿no? Habernos podido dar cuenta colectivamente de la posibilidad de transformar esa realidad. Gra, nos están haciendo algunas preguntas. ¿Puedo hacerte Dale. algunas? Así las respondés. Sí, Va, en realidad sí. hay varias, voy a tratar de sintetizar en las que más salieron. Alguien nos preguntaba, si hoy hay patriarcado, ¿cómo se puede llamar a las sociedades donde realmente existían patriarca y que las mujeres no encontraban, no entraban, debe ser, dentro de la categoría de ciudadanos? Bueno, está en el marco de esto que yo decía de la funcionalidad de acuerdo a cada formación económico-social. El hecho de que hoy no haya esclavitud, o por lo menos no la haya de manera jurídica, no quiere decir que no exista la explotación. En el caso de las mujeres, creo que producto también del desarrollo productivo y de la lucha propia de las mujeres, ambos aspectos, han permitido que hemos avanzado en algunos derechos. De todos modos, de fondo, la estructura patriarcal va cambiando a lo largo de la historia, pero no modifica su esencia, que es la de la opresión y el control del cuerpo de las mujeres. Si no, no entenderíamos el porqué de tanta resistencia al derecho al aborto que hemos, digamos, protagonizado últimamente. Bien. Alguien más nos ¿Tenías pregunta, otra pregunta? sí, sí, ¿tiene que ver con garantizar la legitimidad de la descendencia para la transmisión de la riqueza? Creo que un poco lo charlábamos recién. Sí, en el análisis de Federico Engels está este como uno de los aspectos, o sea, el tema de la herencia, porque, bien, no existía el ADN en ese entonces y no había forma de probar paternidades. Hoy Ujú, sí existe, por lo tanto, a eso me refería yo con los cambios que se van produciendo a partir del desarrollo productivo, en este caso de la ciencia y de la técnica que permite tener recursos que miles de años atrás no se tenían. Por lo tanto, la única forma de garantizar paternidad cuando se sale de la filiación matrilineal es controlar el ujú. vientre de las mujeres. Y entonces, junto con ese control del vientre de las mujeres y su capacidad reproductiva y tener garantizada la herencia, aparecen una cantidad de figuras e instituciones que eran inexistentes a tal momento. La monogamia, o sea, la relación parental en términos de núcleo de pareja, bueno, inaugura la prostitución como institución patriarcal, inaugura el adulterio, inaugura una cantidad de figuras que serían la vuelta de la moneda, digamos, la contracara de esas instituciones. Y nadie se plantea en la vida cotidiana que esto ha tenido un recorrido y un proceso y que así como no existió antes, puede no existir en el futuro. Perfecto. Y hay otra preguntita que creo que Dale. también introdujiste bastante en eso, de en qué momento histórico se podría pensar que se dio la división del trabajo entre varones y mujeres. Precisamente en este periodo del que yo hablaba, si bien nada, no es una datación exacta, estamos hablando de procesos muy complejos, hablamos de 2 millones de hominización y de 10.000 años que según la región es diferente. Nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, la revolución neolítica en los Andes, la tenemos datada para 7.000 años atrás. A diferencia de Europa, por ejemplo, que es más reciente, 4.000 años atrás, y sin embargo el proceso de desarrollo fue diferente. O sea que no es que le ponemos una datación exacta como si fuera un hecho político histórico. Estamos hablando de un proceso en el cual la humanidad hace grandes descubrimientos en el conocimiento, como es el poder
ya no recolectar semillas, sino hacerlas germinar, ya no cazar, sino hacer que su ganado se reproduzca como tal. Por lo tanto, es un gran salto del conocimiento de la humanidad que genera consecuencias de orden social, y una de ellas es esta, es la división sexual del trabajo entre varones y mujeres en relación a esa nueva actividad que empieza a desarrollarse. Ya no nos manejamos en grupos, ya no hay tantas hordas, los grupos se vuelven más pequeños, algunos acumulan más, otros acumulan menos, ya no es importante como antes el tomar prisioneros en guerra, ahora sí, porque esos prisioneros los voy a poner a trabajar en estas actividades. Es por eso la aparición de la lucha de clases junto a la opresión de las mujeres. O sea, son procesos muy complejos que hoy tenemos la posibilidad científica de poder estudiarlos con más detalle en los últimos, no sé, 150 años para atrás. Yo tengo presente los debates, por ejemplo, en los 70 entre el movimiento de mujeres y feministas sobre las tesis de Bachofen sobre el derecho materno o el mal llamado matriarcado. Que se lo estigmatizó muchísimo, se dijo que no era científico, y hoy están analizadas desde la antropología los distintos grupos contemporáneos a nosotras, insisto, que todavía tienen filiación matrilineal. O sea que existen contemporáneamente algunos grupos humanos, desde ya muy contaminados con los procesos civilizatorios actuales, pero lo más conocido últimamente ha sido las aldeas en China que todavía tienen filiación matrilineal, o, no sé, grupos cazadores-recolectores en el Amazonas venezolano. O sea, hay posibilidades hoy, la ciencia te da recursos para poder estudiar esto y entender esos procesos tan complejos. Bien, bueno, gracias, ahí vos antes estabas introduciendo al segundo eje que nos habíamos planteado con las chicas de la campaña para preguntarte, y que tenía que ver con esto que vos mencionabas recién, de que la opresión de género, la opresión de varones a mujeres fue resistida en distintos momentos, depende del lugar. ¿Hay alguna apreciación que quisieras hacer respecto de cómo fue ese proceso en América Latina? Sí, en América Latina y en la Argentina, porque también desde el proceso colonial ha tenido muchas diferencias según la región, o sea que no se puede hablar de América Latina en general. No han sido los mismos procesos en el territorio argentino que en el mesoamericano o en los Andes, encontrándose la conquista con imperios desarrollados que ya tenían Estado y donde el patriarcado estaba en ejercicio, digamos, aún frente a resabios matrilocales o matrilineales. O sea que también esos procesos de desarrollo fueron diferentes. Y la participación de las mujeres, me parece de manera más contundente, aparece en los procesos de independencia. O sea que también estamos haciendo coincidir, sobre todo con el mundo occidental europeo, para el siglo XVIII, los levantamientos indígenas que tuvieron gran participación de mujeres, como es el caso de las Amazonas, dirigidas por Micaela Bastidas, durante el proceso de Tupac Amaru. O sea, podemos mencionar muchos en los cuales fue masiva la participación, que después fue obturada por el proceso independentista de los sectores acriollados. Pero han dejado resabios muy importantes de participación
de mujeres a veces muy poco estudiados por la historia oficial. O sea que este me parece que es un tema a rescatar. Y, y del proceso más último de lo que la historiografía llama las famosas olas, bueno, la primera ola de feminismo, que es fin del siglo XIX, principios del XX, también tiene sus expresiones en distintos países de América Latina, pero también en forma bastante desigual. Y las argentinas, en esto, al igual que en la actualidad, fuimos pioneras. Y lo relaciono con el primer Congreso Femenino Internacional en el Río de la Plata, que fue en el año 1910, eh, previo a los festejos oficiales del centenario. Y vinieron muchas delegaciones, pero de Chile, de Paraguay, hubo una delegación muy importante de Paraguay, de Perú, aparte de algunos nombres resonantes de Europa, pero la iniciativa la tomamos las argentinas, que en ese momento había varias criollas ya afiatadas y había mucha migración europea que venía con una impronta de las luchas de la década del 30, del 40 en Europa, la propia Comuna de París en los 70, y tenían ese impulso tan importante que hizo del movimiento de mujeres y el feminismo, porque no les temblaba el hablar de feminismo en ese momento, cosa que después, para la década del 50 en la Argentina en particular, se volvió mala palabra. Dejó huellas muy interesantes para estudiar también y mirarnos en ese espejo para organizar las luchas actuales. Esas olas, digamos, para América Latina y para la Argentina en particular, fueron obturadas en su segunda época, década del 60-70, por las dictaduras, ¿no? Esta es una característica propia de la región, que no fue dada así ni en la segunda ola de los 60 en Estados Unidos, ni en Europa. Bueno, en Europa está el hito de fin de los 60 con el Mayo francés. En América Latina y en la Argentina en particular, muchos de los grupos de mujeres y feministas siguieron organizándose aún en la clandestinidad, pero fue muy difícil. Y esa fuerza de la segunda ola tuvo su mayor expresión en la lucha antidictatorial. Esto me parece que se expresó en distintas corrientes. Desde el punto de vista de los derechos humanos, desde ya está la referencia ineludible de las madres de Plaza de Mayo. Pero en relación al resto de los derechos específicos, como se les llamaría entre comillas, de las mujeres, hubo muchos grupos que tomaron la posta del debate desde el feminismo y la lucha social en un estrecho vínculo. Esto me parece que es importante, no solamente desde corrientes declaradamente marxistas, sino en general tiñeron el movimiento de mujeres que dio lugar a la emergencia de las multisectoriales de mujeres en los 80. O sea, el hecho de que en el 84, conquistada la democracia, aunque más no sea formal, en la Argentina posibilitó que se hiciera el primer 8 de marzo público, en la calle. Nunca un Día Internacional de la Mujer, desde 1911, que es cuando empieza a internacionalizarse la fecha, en la Argentina se había podido conmemorar. Y recién esa conmemoración se hace en el contexto de la lucha antidictatorial y de la emergencia de esta segunda, tercera ya casi ola de feminismo y de movimiento de mujeres en auge.
y, y su mejor expresión hasta el día de hoy, que son los encuentros nacionales de mujeres, que nacieron por allá por el 86. O sea que la auge prolongado, le llamo yo, me parece que esto de dividir historiográficamente nolas, buscándole su antes y su después, resulta bastante complejo en el caso argentino, porque aún en los peores momentos de retroceso de los 90, para el conjunto del pueblo y particularmente para las conquistas del movimiento obrero, eh, las mujeres nos mantuvimos en la lucha y nos mantuvimos aún con conquistas legislativas importantes. Digo legislativas porque no siempre la práctica se refleja exactamente esos avances. Pero las leyes no son más que esto, son un recurso para seguir organizándose y avanzar en organización y en luchas a futuro. El ¿Cuántas? movimiento de mujeres entonces en América Latina y en particular en la Argentina está siendo muy fuerte, aún pese al terrible embate, ¿no? En contra nuestro que estamos teniendo en los últimos, en particular, 20, 30 años. Eh, Disputas enormes de carácter político e ideológico, que hoy en particular se siente en la disputa por los encuentros nacionales de mujeres, ¿no? En relación a esto de los encuentros nacionales de mujeres, ¿cuántas cosas que hemos podido pensar, repensar, elaborar colectivamente en los encuentros? De hecho, hasta la misma necesidad de luchar por una campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Sí, hay una embestida por derecha y por izquierda, diría yo, en relación al avance del movimiento de mujeres y el feminismo en particular, porque también por izquierda hay a veces argumentos de falso progresismo, y la avanzada tiene que ver con correr a las mujeres como sujeto político principal del movimiento. Y la estrategia es invalidar cualquier teoría vaciándola de contenido. Y el mejor ejemplo lo tenemos en el uso de la categoría de género. Utilizar la categoría de género desvinculada del feminismo desde una perspectiva más posmoderna o postestructuralista, como hemos estado viendo últimamente, y que había ido surgiendo como parte de esta práctica que hablábamos de análisis del recorrido y de la experiencia de las mujeres, nos va quitando el lugar, o sea, nos lava, no sé cómo decirlo así, la tergiversación que se hace, por ejemplo, del concepto de género, o de algunas teorías de análisis sobre la opresión y sobre el origen del patriarcado del que hablábamos hace un momento, ocultar esas interpretaciones de la realidad nos deja inermes frente a la ofensiva más reaccionaria, ¿no? O sea, la represión y quitándonos armas ideológicas nos dejan fuera de juego. Ahora las mujeres, si vamos al último debate, ya ni siquiera somos la mitad de la humanidad, nos han querido reducir a una identidad, por ejemplo. Gra, ¿me escuchás? A ver, chicas, ahí estamos chequeando el sonido de la charla. Vamos a esperar un ratito. En un momento muy interesante. Ahí está. Esperen un segundito.
Veníamos cruzando los dedos hoy que estuvo andando mal internet y bueno, veníamos bien. Ahí estamos viendo de que Graciela se vuelva a conectar en breve. Ahí dicen las chicas, justo, en el momento en que estaba por responder algo muy interesante. Cosas de la tecnología. A ver. Ya hay chicas, para las que preguntan, estamos esperando que Graciela se... Seguro que viene. Nos de cuenta que es como una tanda comercial. Después pasamos un par de... Se nos vacía, se nos oculta y se nos tergiversa aquellos instrumentos de interpretación de la realidad que tenemos para poner al descubierto el sistema de dominación, ¿no? Esa ofensiva reaccionaria, en algunos casos de carácter liberal y en otros pseudo izquierda. Y esto es muy preocupante porque confunde, porque nos intentan despolitizar al movimiento de mujeres. Hola, Gra. Ya estoy de nuevo. Te digo que Ay, siempre es un nos dejás castigo esta ahí con la tecnología, no es ansiedad. lo mío. ¿Nos escuchás bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Ahí nos decían que quizá alguien la estaba cortando a la conversación. Pero bueno, Bueno, no, no soy tan está paranoica. bien. Gra, hay otra de las preguntas de un tema Sí, importante. discúlpame, yo quería redondear cuando se cortó, porque me parece que es un punto interesante sobre todo para discutir con las jóvenes, esta idea de no excluir, porque el feminismo busca una solución política, donde en realidad las teorías posmodernas ofrecen salidas individuales a un problema que es social, que es lo que veíamos cuando hablábamos del origen del patriarcado. Y esto no obsta que haya alianzas oportunas entre mujeres y minorías sexuales en la confluencia reivindicativa y parcial contra la heteronormatividad patriarcal, por ejemplo, o que nos acompañemos en luchas en común, pero creo que lo que tenemos son pliegos reivindicativos diferentes, las mujeres de estos sectores. Así que me parece que hay que revalorizar las alianzas antipatriarcales, en este caso, pero sobre la base del reconocimiento y respeto de la historia y la trayectoria del movimiento de mujeres, que somos la mitad de la humanidad. Ujú. Un debate similar a este que veníamos charlando que se dio en el Encuentro Nacional de Mujeres fue también cuando se discutía la convocatoria al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Justo una compañera nos preguntaba eso, qué sensación o qué idea, qué apreciación tenés respecto de eso, de particularmente el Día de las Mujeres Trabajadoras. Mira, si yo me remito a la historia, cosa que, nada, tengo caída profesional y tengo una mente historicista, no puedo dejar de pensar en lo que fue, es y será.
Che, el internet la verdad que no nos está ayudando hoy. Otro vivo con esta genia, porque nos tiró todos los debates, chicas y chiques. Bueno, aprovechen este ratito para preguntar. Bueno, ahí una de las chicas pregunta, hombres que quieren marchar en el 8M. Le vamos a preguntar. Ahí está, ahí apareció de nuevo. Hola, Gra. Estoy de nuevo. Oh, qué accidentado. No, no No, hay te problema. decía, no sé hasta dónde llegamos, pero que en relación a la propuesta de Clara Zetkin, que se trae siempre desde la... Bueno, estamos como en movimientos sociales, los partidos políticos atrás, nosotros decimos los varones atrás. Yo creo que lo mejor que pueden hacer los varones para acompañarnos es tomar en sus manos las tareas domésticas. Ahora ni siquiera se llaman así, se llaman de cuidado. Estamos en un lenguaje muy ayornado que nos encubre en realidad la esclavitud doméstica. Creo que eso es lo mejor que pueden hacer los varones, cuidar niños para que las mujeres puedan ir a los encuentros, y ni qué hablar ahora en cuarentena, donde las actividades de la casa toman otro valor, ¿no? Pero me gustaría volver al tema del 8 de marzo y las mujeres trabajadoras, porque en las actas del Congreso de Copenhague, Clara Zetkin no planteó el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Ella lo que planteó fue recoger el internacionalismo del Día de la Mujer, que ya era una tradición en algunos países, empezando por los Estados Unidos, que hacía ya algunos años venían con su Woman Day. Por lo tanto, políticamente, en ese momento, en 1910, la discusión en el Congreso de Socialistas era cómo unirse al resto del movimiento de mujeres, en este caso, entre comillas, más burgueso-liberales, y por lo tanto no hizo esa diferenciación. Me parece una diferenciación inoportuna, en tanto es más abarcativo hablar de mujeres. Creo que nadie duda de la interseccionalidad que tiene la clase junto con el género, pero me parece que es no entender precisamente esto que hablábamos de los orígenes del patriarcado, en el que las mujeres quedamos inmersas en este complejo de formaciones económico-sociales, donde somos mujeres y participamos de manera desigual y secundaria en algunos procesos de clase también. Entonces, no, esta idea de plantear solo como mujeres trabajadoras, me parece que no refleja la tradición ni refleja las experiencias de lucha de las mujeres de miles de años. Bien. Hay una pregunta interesante también de uno de los tantos debates que nos dejaste picando ahora, que es, ¿qué apreciación tenés sobre este concepto actual de las nuevas masculinidades? La idea de masculinidades me parece que está en el marco este que planteaba antes, de que en realidad lo que queremos no es deconstrucciones ni nuevas masculinidades. Queremos que la idea del concepto de masculinidad y femineidad
en tanto que varones y mujeres tenemos roles asignados por nuestro sexo biológico, debiera desaparecer. O sea que creo que lo que sí hay es una crisis enorme de masculinidad, en la que los varones, frente al avance de derechos de las mujeres, reaccionan de manera diferente. Y ahí se encuadraría, digamos, se enmarcaría esta terrible pandemia, decía yo, de machismo patriarcal, que es la expresión de la violencia y fundamentalmente el femicidio. O sea, varones que por impotencia frente al ejercicio de poder no logran conseguir su meta, terminan asesinando. Eso sería la peor expresión de la crisis de masculinidad. Después tenés un segundo grupo que me parece que frente a la crisis reacciona en estos fenómenos nuevos de transexualismo o travestismo, donde las identidades más estereotipadas de las cuales las mujeres hemos durante años luchado en contra, ellos las asumen como propias. Y entonces me parece que esto, lo que yo decía de travestismos modernos, sería. Y después tenés la gran mayoría de los varones que transitan una ignorante perplejidad, sería la palabra, ¿no? Que es de una genuina reflexión sobre qué le está sucediendo a las mujeres y cómo ellos tienen que reflexionar sobre los milenarios privilegios sociales que les ha dado el patriarcado y en el que no se sienten cómodos. Y esto no va a depender de una pretendida y voluntaria deconstrucción solo como deseo subjetivo, sino fundamentalmente por la implicancia de cambios objetivos de producción material de la vida, con toda la complejidad que eso implica, ¿no? Hasta llegar al Estado incluso. No sé si hay otra pregunta. Sí, un montón, pero bueno, yo si fuera por mí pongo el mate de nuevo y estoy una hora más, pero bueno, tampoco queremos exprimirte tanto. Dos últimas preguntitas. Una que tiene que ver con tu mirada respecto de la prostitución y el debate con el trabajo sexual, que algo mencionabas recién y que muchas preguntas y reacciones fueron en torno a eso. ¿A qué pensás sobre ese debate, esa discusión? No sé si exactamente te referís a la prostitución, al debate entre una forma de opresión o una forma de trabajo. No sé exactamente si a ese debate está referida la pregunta. Sí, a ese debate particularmente, sí. Preguntaba antes si la pregunta estaba referida al debate entre opresión o trabajo. Sí, exactamente a eso estaba referida la pregunta. Bien, bueno, yo la enmarcaba en esta idea de libre elección, que creo que es uno de los mitos en los cuales cabalga la ofensiva patriarcal desde el punto de vista ideológico. O sea, suponer que ya las mujeres y los varones estamos en términos de igualdad, y por lo tanto todo lo que las mujeres hacemos, lo hacemos por libre elección y consentimiento. Y en ese contexto aparece la prostitución como un trabajo, y el argumento es que quienes nos oponemos y planteamos que la prostitución es una institución milenaria, patriarcal, de dividir a las mujeres entre buenas y malas antes de Cristo, somos antidemocráticas porque no permitimos que las mujeres libremente elijan esa situación. Creo que el debate está mal planteado, creo que nosotras no planteamos la prostitución como trabajo, porque no estás vendiendo fuerza de trabajo y así todo sería explotación.
no sería libremente elegido con absoluta felicidad en su práctica, sino que sería un ejercicio de explotación del sistema clasista. Pero así todo, no es una venta de fuerza de trabajo, sino fundamentalmente de absoluta dominación en términos psicológicos también, no solamente físicos. Creo que quien no ha ejercido la prostitución le es más fácil argumentar que quienes están inmersas en su práctica diaria. Y eso fundamentalmente lo digo por quienes encabezan en el CTA las reivindicaciones desde AMAR, que hace rato que han salido de la prostitución para transformarse en sindicalistas. Así que no me parece que la sindicalización sea el camino. Y en relación al alquiler de vientres, bueno, lo emparento con la prostitución también, porque no es más que el uso del cuerpo de las mujeres sin tomar en consideración la totalidad de su persona. Entonces, en un caso, sobre todo la oferta que tenemos de prostitución, de esta que ahora se ha puesto en moda en los últimos años, de papelitos donde se ofertan culos y tetitas, y ahora resulta que somos vientres, ni siquiera somos una mujer en alquiler, somos un vientre. O sea que se nos parcela, se nos vende carne, se nos vende por pedazos, y pedazos es precisamente aquellas que están obligadas por situación de hambre y de necesidad a caer en las redes más proxenetas, porque también el alquiler de vientres lo considero proxenetismo. Y quienes han planteado los proyectos de ley en el Congreso son grandes corporaciones en los que van involucrados clínicas, agencias de turismo, psicólogos, abogados, que son un gran negocio, y al vientre se le paga muy poco. Y se hace una discusión falsa, así como es de la libre elección, también es falsa la discusión sobre el altruismo. Yo puedo ser altruista y donar un órgano o donar sangre para alguien, pero en este caso se está comercializando el cuerpo de las mujeres, estamos llevándolas al mercado, tanto en el tema de prostitución como en el tema de alquiler de vientres. No es altruismo, no es hacer feliz al otro, sino que es ir al mercado por necesidad a vender una parte mía. Y que se oferte en un aviso clasificado un órgano, eso me parece que es lo más bajo que puede ejercer la humanidad. Está clarísimo todo lo que venís diciendo y recién alguien me decía, bueno, hay que hacer un vivo por cada una de las preguntas, yo considero que eso es así. Y te quería hacer una pregunta que me pareció interesante también en el contexto en el que se está generando un debate importante sobre el rol del Estado, ¿no? Esta pandemia, como vos decías al principio, dejó al descubierto muchas desigualdades y en todo el mundo se está debatiendo sobre el rol del Estado, sobre si su fase neoliberal ha caído o no ha caído. La pregunta que nos hacían recién es, ¿vos creés que en este Estado las mujeres vamos a poder liberarnos, ser libres y salir de la opresión? No. Es una pregunta tautológica, no. Pero sí creo que en el marco del Estado podemos ir organizándonos y arrancándole algunas reformas a favor de nuestros derechos. Y en ese camino acumulamos fuerza que nos permite, por ejemplo, haber sido millones movilizadas por el derecho al aborto. Ese me parece que es un salto de calidad en relación a la organización de las mujeres y el feminismo en particular como su dirección. Este Estado no, obviamente no. Y el Estado argentino oligárquico dependiente menos. O sea que no. Pero, y aparte es garante precisamente de muchas de esas opresiones que vivimos.
la prostitución no sería posible si no la hubiera, primero, históricamente, organizado el propio Estado. O sea, los primeros prostíbulos de nuestra historia fueron organizados por allá por el siglo VI antes de Cristo por el propio Estado, por decisión de Solón. O sea que, y hoy por hoy no habría prostitución ni habría redes de proxenetismo si el Estado y la justicia como uno de sus pilares no fuera cómplice. O sea que no, este Estado no. Bien, interesante, ¿no? Como para pensarnos en cuáles son los desafíos que tenemos. Últimas dos preguntitas, te prometo, y no te preguntamos más, y perdona a las compañeros bueno, que no pudimos llegar a contestar todas las preguntas. Pero ahí una de las chicas nos preguntaban, varias en realidad, alguna bibliografía que tengas para poder recomendarnos para profundizar estos temas que charlamos. Es complicado en una charla como esta dar bibliografía, porque seguro que me equivoco y dejo afuera lo importante. Creo que de la charla de hoy lo más importante era el título que ustedes le habían puesto. Creo que tienen que reflexionar mucho sobre el origen de lo que nos ha sucedido y nos sucede hasta la actualidad como mujeres oprimidas. Y lo que ofrece el marxismo es un método de análisis de la realidad. Entonces eso, estudien mucho, no solo Engels, tienen toda la bibliografía, empezando por la ideología alemana del año 45, 1845 en adelante, de muchos de los análisis teóricos que ofrecen un método de análisis. Insisto con esto, no busquen verdades reveladas, háganse carne de ese método para analizar toda la realidad, no solo la de las mujeres. Gracias, y última preguntita. ¿Cuáles son los desafíos que vos creés que tenemos de acá en adelante el movimiento de mujeres y feministas de la Argentina? Garantizar el 35 Encuentro Nacional de Mujeres y su continuidad. Y bueno, desde ya sería ad referéndum de la pandemia y de las políticas de aislamiento que ha impuesto en San Luis el propio Rodríguez Sá, que me parece que en lo que hace a la relación que él tiene con los dos encuentros que se están organizando, el encuentro oficial de las mujeres y el plurinacional y disidencias, está en un verdadero brete. O sea que a Rodríguez Sá le vendría muy bien extender la cuarentena y reflexionar sobre qué posición va a tomar en relación a la ruptura o a la colaboración con el movimiento de mujeres que estamos en lucha desde hace 35 años en la Argentina. Sí, comparto que es un gran desafío que tenemos por delante. Yo voy al encuentro, vieron que ya está el marco. Está el marco del perfil para Facebook, que dice, yo voy al encuentro. Así que yo voy al encuentro, digamos todas, yo voy al Encuentro Nacional de Mujeres. Sí, nosotras desde Rosario, desde la campaña por la emergencia nacional en todos los lugares, vamos a estar también yendo a San Luis, al Encuentro Nacional de Mujeres 2020. Así que espero que te podamos ver y que nos podamos abrazar después de esta pandemia. Seguro. Yo quiero agradecerte mucho porque te hayas tomado este extenso tiempo para charlar con nosotras en el marco de la capacitación para las voluntarias, de la campaña por la emergencia. Un montón de mujeres nos pidieron que volvamos a hacer otro video más adelante, que quieren escucharte, conocerte. Nosotras desde Rosario particularmente esperamos este año tenerte de nuevo, también cuando pase la pandemia, en la versión 2 del Congreso de Educación Sexual, y agradecerte mucho. La verdad que en estos momentos necesitamos del contacto con mujeres tan importantes y referentes como vos para ayudar, ¿no? a transitar este
este momento de muchos debates, de muchas posiciones respecto del feminismo y del movimiento de mujeres. Así que nos sirvió muchísimo, muchísimo, muchísimo charlar con vos hoy. No, yo les agradezco a ustedes, les agradezco la fuerza y la capacidad organizativa que han tenido para con la campaña y la lucha por la emergencia, que es una necesidad imperiosa. Y espero que el nivel de femicidios no vaya en aumento como el coronavirus. Un beso gigante a todas y nada, les prometo para la próxima a ver si consigo un celular mejor. Dale, así te podemos ver también. Muchas gracias, Bray, y también muchas gracias a todas las personas que participaron de este video.